Pero la iglesia de Dios solamente se detiene ¿para qué? Y si tenemos que irnos de aquí a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, bautizando personas que entregan su vida a Cristo, aquí duramos, ¿verdad? Dicen algunos, bueno, pastor, yo voy, como y vuelvo. Los adventistas tienen algo. Hay dos cosas con las que ellos no negocian: su sábado y su moro. Ese moro sabático no se negocia. Mire, usted puede negociar cualquier cosa con un adventista, menos ese moro. Que hay una reunión sábado en la mañana y la comida está incluida, es lo primero que pregunta. Después investigamos el costo, si la comida está incluida. O sea, eso siempre está allí. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a estar meditando en esta ocasión versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Antes de ir al texto bíblico, oremos a nuestro Dios. Cariñoso Padre, gracias. Gracias porque durante toda esta semana tu Espíritu Santo se ha estado moviendo con poder en medio de tu iglesia. En esta hora, Dios, nuevamente vamos a estudiar tu palabra. Quiero suplicarte que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nos inspire y que podamos tener, Señor, la valentía de poder aplicar el mensaje a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo se introduce como siervo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo. Habla allí de algunas cosas, de sus deseos de poder ir a Roma a predicar el evangelio. Habla de cómo Jesús fue declarado el Hijo de Dios. Habla de la santidad. Habla de la resurrección de Cristo. Pero en el versículo 16, Pablo, el versículo 16 y 17 es considerado como el centro teológico del pensamiento de Pablo. Todo lo que Pablo va a desarrollar, principalmente en la carta a los Romanos, es considerado por los teólogos en el versículo 16 y versículo 17 como el centro teológico del pensamiento de Pablo. Dice el texto bíblico: porque no me avergüenzo de ¿qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quién? Al judío. ¿Y también a quién? Al griego. Esta epístola, la más linda de todas para mí. De Pablo me gustan dos, mucho. Romanos y Colosenses. ¿Usted ha leído la carta a Colosenses completa? Si no la ha leído, comience hoy, después del moro sabático y de la siesta sabática. Usted comience a leer Colosenses, pero léalo de una forma detenida, buscando allí, entendiendo, al paso. Con el capítulo 1, usted y yo tenemos, dice Ellen White, que Dios nos muestre en el capítulo 1 de Colosenses a la altura que todo creyente debe llegar. El Señor espera que nosotros busquemos las cosas de arriba. Y Romanos presenta toda la justicia de Dios. Cómo es este proceso de justificación. Cómo Dios, a pesar de nosotros ser pecadores, mostró su amor enviando ¿a quién? A su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, Pablo daba algo claro. Él no perdía el tiempo vacilando. Él no perdía el tiempo en cosas. Pablo vivía una vida de predicación del evangelio. Pablo iba a un lugar y predicaba el evangelio. Iba a otro lugar y levantaba una iglesia, levantaba discípulos. Pero, ¿por qué él utiliza esta expresión? No me avergüenzo del evangelio.
¿Qué es sentirse avergonzado? Imagínense estos tres casos. Número 1. Están los jóvenes del barrio. Llegó un muchacho nuevo. Y uno de los muchachos, para avergonzar al muchacho del barrio, le dice, vamos a echar una carrera. El que llegue primero. Y el nuevo del barrio llegó primero. Y como llegó primero, ¿a quién avergonzó? Al que lo estaba retando. Otro caso. Lo invitan a usted a un lugar. Vamos a poner que es una boda. Pero usted no sabe que es una boda. Simplemente le dijeron que tiene que estar en tal lugar a tal hora. Y usted se aparece allí en la boda. Hay algunos que lo hacen. Mire, no sé cómo es que lo hacen. Porque ¿cómo usted va a una boda? En unos baggy, en unos pantalones cortos. Unos pantalones cortos. Una franela. Eso es para ir para la playa, ¿sí o no? Pero supongamos que usted llegue a la boda así. Chancletas, sandalias, pantalones cortos, una gorra y un poloché. ¿Cómo usted se sentiría cuando usted llegue a ese lugar? Avergonzado. Otro caso. ¿Qué podríamos decir? Que esto pasó en la escuela. Esto fue fuerte. Esto me pasó a mí en la vida real. No, yo pensaba que era un sueño, pero fue real que me pasó, hermano. Donde yo estudiaba, en el bachillerato, había un salón como de ¿cuántas personas? Ese salón tenía que tomar como algunas 2,000 personas, creo, más. Pues eran todos los estudiantes, era un politécnico bien extenso. Y estábamos allí de pie, cantando, no recuerdo qué era, en el salón de acto. Y un compañero, mire, yo se lo entregué al diablo en ese momento. Ese muchacho me jaló una silla. Y yo me caí ahí. Entonces cuando me caí me di con la silla. Entonces las sillas son de esta silla tipo tijera. Entonces de metal. Entonces imaginen el sonido que eso provocó allí. ¿A quién miró todo el mundo? A mí. Mire, hermano, yo no sé si ese día yo estaba en modo consagración, pero yo no quería saber de ese amigo mío, ¿no? Y somos buenos amigos. Fue hasta la boda a mí, así fue la boda. Me sentí avergonzado. Pero ¿será que Pablo está hablando de este tipo de vergüenza? El texto tiene dos maneras de poder traducirse. Dos. Número 1, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿ok? Y número 2, porque no avergüenzo el evangelio. Son cosas diferentes. No me avergüenzo y no avergüenzo. Son dos cosas. A mí me gustan las dos. No me avergüenzo el evangelio y no me avergüenzo. Las dos tienen un punto en común. Y Pablo lo dice, porque es poder de Dios. ¿De quién es el evangelio? ¿Poder de quién? De Dios. El poder no es suyo. El poder no es mío. ¿Es poder de quién? De Dios. Lo que ha pasado durante estas últimas 3 semanas en este distrito es porque el poder de Dios se ha manifestado. Eso no tiene que ver con predicadores. No, hermanos. Eso tiene que ver si la iglesia está consagrada o no. Y cuando Dios visita a su iglesia, ¿qué pasaba cuando Dios visitaba a Israel? Los enemigos temblaban. Cuando Dios visitaba a Israel, el poder de Dios se manifestaba en toda su plenitud. Y durante esta semana, Jehová visitó Cañada Honda. Jehová estuvo con nosotros, hermanos. Esa expresión poder, en griego es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Cuando una dinamita explota, ¿qué pasa? Santo, dígame, yo lo conocía a usted por el internet, porque cada noche que yo llegaba, yo revisaba, déjeme ver lo que está predicando el predicador en Cañada Honda. Y ahí yo me tiraba el sermón entero. Y yo conocía a Santo, amigo full de Ángelo Valdés. Sí, señor. Desde el primer día. Así que yo lo conozco. Y la hermana pastora también. Conozco las ovejas. Yo no estaba aquí porque estaba predicando en otra iglesia, era. Pero yo estaba ahí viendo cada noche. Veía después de que llegaba a la casa. Esa expresión poder, si usted llega a un lugar, explota una dinamita allí y eso explota allí, ¿qué pasaría?
Pablo lo que está diciendo es, ese dunamis espiritual de Cristo entró a mi vida y como eso explotó, la cambió por completo y por lo tanto yo no puedo avergonzarme del evangelio. Yo no puedo tener temor de predicar el evangelio. Yo no puedo escatimar esfuerzo para salvar a alguien. Yo no puedo poner muchas excusas para predicar porque el evangelio me cambió y ese poder ha transformado mi vida por completo. Y Pablo también dice, como ese poder me cambió, yo tengo que medir mis acciones para no avergonzar el evangelio. Yo tengo que medir mis acciones. Una ocasión yo andaba con un joven. A él lo conocían más que a mí. Entonces yo me identifico como pastor. Y él dice que él también es adventista. Y le pregunta con la persona, ¿que tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Qué estaba pasando allí? Yo no sé lo que estaba pasando. Yo no sé lo que estaba pasando. Pero algo él había hecho que nos mostró que era cristiano. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro diario vivir? Que posiblemente avergüence el evangelio. Que usted publique en sus redes sociales. Una persona publicó una cuestión en las redes sociales y yo me sentí en el deber cristiano de... Le digo, mira, ten cuidado con las expresiones. Tenemos que ser luz. Hasta ahí seguimos amigos en Facebook, me bloqueó. Eso es inmadurez, hermano. Es inmadurez. Esas acciones avergüenzan el evangelio. Cuando usted como persona tiene algo en contra de la iglesia, la organización, y usted comienza a desbordarse en las redes sociales, eso es inmadurez. Y usted está avergonzando el evangelio. Porque el que no es cristiano ve esas cosas, ¿qué dice? Eso no está bien. Nuestras acciones o ayudan a que el evangelio avance o avergüenzan el evangelio. Este evangelio será predicado ¿por qué cosa? Por testimonio. El ejemplo, el sermón más vivo es el ejemplo de una vida santificada y transformada por el poder del evangelio. ¿Ese es el mejor sermón? El mejor sermón que usted le puede dar a alguien es una vida de testimonio, es un ejemplo de una vida cristiana. Ese es el mejor sermón. Porque a veces uno predica y cuando se está dando el sermón, eso es verdad lo que dice el predicador, eso es así, eso es verdad. Pero cuando salimos, ¿qué hacemos en la acción? Eso no es para mí, ¿no? Y se avergüenza el evangelio. Pablo está presentando esta maravilla del evangelio, este poder que transforma. Y fíjense cómo Pablo quedó él avergonzado. Mire cómo él quedó avergonzado. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Fíjese si Pablo pasó por cosas sencillas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esto es una burla con Pablo. Mire, yo te voy a castigar, hijo mío, te voy a castigar hoy. Te voy a dar 5 fuetazos menos 1. No, pero 40 latigazos menos 1. 39 fue que le dieron, hermano. Que le den el otro y que completamente redondeen el número, ¿verdad? Para que no se pierda. 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Óigame,
¿Cuánto han pasado por eso que ha pasado Pablo? Además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¡Wow! Pablo recibía azotes. Pablo salía de Tesalónica corriendo porque lo iban a apedrear. Cuando entraba en otra ciudad, allí también lo estaban recibiendo con piedra. Pablo predicaba y cuando Pablo predicaba, revolucionaba el mundo. Y lo querían matar. Pero él, a pesar de todas las vergüenzas por causa del evangelio, él siempre mantuvo su preocupación por toda la iglesia. Y ese es el desafío. El segundo desafío de hoy. Tenemos nuevos creyentes, hermanos. Y usted y yo. No importa, es que tengo mucho trabajo. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Usted y yo, independientemente de todos los problemas que tengamos, tenemos que mostrar nuestra preocupación por toda la iglesia. Y en especial por los nuevos creyentes. Tenemos que prestar, pero mucha atención allí. Y Pablo pasó por todo esto. Cuando usted ve ese currículum de Pablo, usted dice, pero fulano, cuando predica todo el mundo llora. Pero cuando Pablo predicaba, le caían a pedradas. Eso es así. Pablo no tenía miedo de predicar el evangelio. Pablo no tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo. Pablo iba a los lugares que había que ir. Porque el evangelio es poder ¿de quién? De Dios. Voy a concluir con dos cosas. Vaya conmigo de nuevo a Romanos. Romanos 1:16. Cuando vuelva de nuevo voy a dar la parte que continúa de este tema, porque yo sé que estamos un poquito tarde. Versículos 16 y 17. Vamos a leer los dos versículos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Pablo presenta aquí en estos dos versículos su profunda confianza cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio. Pablo presenta la razón de su confianza, el poder de Dios para transformación. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? Hermanos, mire, yo ayer le contaba a la iglesia una experiencia de una familia. No voy a mencionar el lugar, pero esa familia estaba orando por un hombre, por el esposo. Todos los días estudiábamos la Biblia con ellos. Yo estaba quedándome en ese lugar. Todos los días orando. Y el hombre nada. De repente el hombre comenzó a asistir a la iglesia. Y había intentado matar a su propia esposa. Y de sus hijos no quería saber mucho. Y hermanos, el hombre comenzó a asistir a la iglesia, visitando la iglesia, al pasito. Comenzó a dejar de trabajar los sábados. Y el hombre iniciando este año fue bautizado. Y hablando con ellos, ellos me cuentan cómo es la primera vez en 18 años de matrimonio que ellos pueden decir que son una familia restaurada y feliz en el nombre de Cristo. Eso es lo que hace el poder del evangelio. Cuando el dunamis espiritual de Dios es vaciado en la vida de una persona y eso explota, no queda igual. He aquí las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Pasaron. El viejo hombre quedó atrás, quedó sepultado en las aguas del bautismo. Y cuando sale de las aguas del bautismo, dice la palabra de Dios que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa es la razón de nuestra confianza, que el evangelio nos ha transformado. Pablo también presenta el concepto del resultado de esa confianza, la salvación de todo aquel que cree. También Pablo dice el alcance de esa fe, de esa esperanza, de su confianza. ¿Cuál es el alcance?
primeramente a los judíos, dentro del plan de salvación, el pueblo elegido de Dios, pero también al griego. Está hablando de los gentiles. Pablo fue el predicador de los gentiles y por eso el mensaje de salvación llegó a nosotros. La salvación no puede estar encasillada en un lugar. Usted y yo no podemos medir barreras para predicar. El evangelio, hermanos, hay que predicarlo en cada rincón de esta comunidad para que todo el mundo sepa que hay un Dios poderoso aquí en Cañada Honda. Todo el mundo tiene que conocer a Dios. Pablo también presenta el porqué de su confianza en el versículo 17. La demostración de la justicia de Dios. Cómo a pesar de que los impíos detienen la verdad con toda injusticia, Dios tiene un pueblo que revela la justicia de Él para la salvación de todo aquel que cree. Somos nosotros, el pueblo remanente de Dios, que tiene un rol que cumplir. Algo más, el qué de su confianza. Porque se va revelando el evangelio en todo tiempo. El medio de su confianza. ¿A través de qué nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente? A través de la fe. A través de Jesucristo. Cuando creemos en Él, la fe es el único medio que tiene la iglesia para acercarse completamente a Dios a través de la gracia. La base de su confianza. Mire, hermano. Pablo dice como está escrito. Nuestra vida tiene que basarse en un así ha dicho Jehová. Y es mejor obedecer a Dios antes que a quién. Antes que a los hombres. Y Pablo toda su vida la basó en un escrito está. Porque su vida se basaba en esto. En vivir la palabra de Dios y en vivir para Cristo. Y por último, Pablo presenta la realización de su confianza. Y es el único verbo que aparece en futuro en ese texto. Mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Evocando allí el libro de Habacuc. Mientras la gente quería decir que era por lo que tenía, por sus posesiones, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y ese es el desafío final, hermanos. Aprendamos a vivir por fe. Aprendamos a vivir confiadamente en Cristo. Debemos tomar en cuenta que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Cerca, hermanos, cerca, cerca. Cristo viene y viene pronto y viene a buscar a su pueblo. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. Vivir a la altura del evangelio. Vivir conforme a la gracia que hemos recibido. Impartir esta misma gracia a otros y que puedan entender. Mucha gente necesita entender esa partecita de que es por la fe que somos salvos. Martín Lutero se maltrataba mucho porque él creía que la salvación se ganaba mediante esfuerzos humanos. Subió una escalera de rodillas en una catedral y comenzó a darse latigazos, carne pecadora, rezando Padre Nuestros y de todo. Pero cuando se encontró con ese texto, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo, ¿por qué cosa vivirá? Por la fe. Cambió su perspectiva por completo. Y aprendió a depender más de Dios y no de sí mismo. Aprendió a vaciarse de sí mismo para ser lleno de Dios. Aprendió a depender de la justicia de Dios y no de su propia justicia, que no sirve para nada. Y cuando aprendió a depender de Dios, vivió una vida feliz. Vivió una vida conforme al evangelio. Porque el justo por la fe vivirá. Y yo quiero, hermanos, que oremos de una forma de agradecimiento a Dios por las personas que Él ha rescatado por el poder del evangelio. Pero también que oremos por nosotros mismos, que nos ayude a depender más de Él, que ese poder transformador del evangelio pueda ser manifestado, como dice Ellen White. El mundo necesita conocer el verdadero poder del cristianismo. ¡Wow! ¿Cómo el mundo necesita conocer esto? Dice ella, con una vida de consagración a Dios. Cuando usted y yo estamos consagrados a Dios, el mundo sabe que hemos estado con Dios. Y como Moisés que bajó allí del monte, que reflejaba la gloria de Dios, así mismo nosotros, cuando la gente nos ve una persona diferente, ve un cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. ¿Te gustaría orar en esta hora?
Ponte de pie ahí donde está y vamos a pedirle a nuestro Dios. Vamos a agradecerle a nuestro Dios porque sabemos que Él está en medio de su pueblo. Y como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no iré. Y el Señor le dijo, mi presencia irá delante de vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, la presencia de Dios está en medio nuestro. Su poder se ha manifestado, su poder se va a continuar manifestando y nosotros debemos entender que el justo por la fe vivirá. Eterno Dios, gracias. Gracias por cada corazón que ha sido transformado, Dios. Gracias por cada persona que en algún momento tuvo un encuentro contigo. Y en esta hora, oh Dios, queremos pedirte que el poder del Evangelio sea nuevamente una realidad en nuestras vidas. Señor, los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, que también el poder del Evangelio se manifieste en sus vidas. Si hay alguna situación, Señor, difícil, cada hermano que está aquí presente, cada amigo, que ellos no tengan temor, que se acerquen confiadamente al trono de la gracia y que el poder del Dios Todopoderoso sea una realidad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a depender de ti. Perdónanos si en algún momento hemos creído que esta obra se trata de nosotros. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos si en algún momento hemos confiado demasiado en nuestras propias fuerzas. Perdónanos si en algún momento hemos confiado en nuestros dones. Ayúdanos, oh Dios, a entender que el justo por la fe vivirá. A depender de tu justicia, oh Dios. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero te damos gracias porque el Dios Todopoderoso ha visitado a su iglesia. Señor, continúa con nosotros, que esta iglesia continúe creciendo y que cuando Jesús venga, oh Dios, no haya ninguna corona sin estrella, sino que toda la corona tenga estrella, porque cada uno de nosotros ha predicado el evangelio de salvación. Señor, gracias. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares. Que tu bendición continúe con nosotros y que este sábado continúe siendo un sábado gozoso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pasen un feliz sábado y que Dios le bendiga grandemente. No voy a preocuparme por las persecuciones, las piedras que me lanzan. Jesús está conmigo. Yo puedo confiar, yo puedo descansar, porque Él está muy cerca. Él declara tire la primera piedra, aquel que no ha tratado, aquel que no llega. Me defiende del furor de mi enemigo, toma mi dolor y llora conmigo. Puedo protegerme bien bajo su tierra, eso es hecho consumado, pues mis casos imposibles por siempre serán ganados, porque Él es mi abogado. Mi abogado es Jesús mi gran Señor, el que me defiende del acusador. Yo mi causa toda la entregué en sus manos, puede descansar ya mi corazón. En la audiencia libre Él me declaró, y garantizó que yo seré un vencedor. Es que mi abogado vive allá en el cielo, verdadero y justo para siempre fiel. Él declara tire la primera piedra, aquel que no ha pecado, aquel que no llega. Me defiende del furor de mi enemigo, toma mi dolor y llora conmigo. Puedo protegerme bien bajo su diestra, esto es hecho consumado, pues mis casos imposibles por siempre serán ganados.
cielo, verdadero y justo para siempre fiel. Mi abogado fiel, mi abogado fiel, ese es Jesús el Señor, mi abogado fiel, mi abogado fiel, mi abogado fiel, ese es Jesús para mí. Mi abogado es Jesús mi Señor, el que me defiende del acusador. Yo mi causa toda la entregué en sus manos, para descansar ya mi corazón. En la audiencia libre me declaró y garantizó que yo seré un vencedor. Es que mi abogado vive allá en el cielo, verdadero y justo para siempre fiel. Mi abogado es mi Señor, el que me defiende del acusador. Yo mi causa toda la entregué en sus manos, puede descansar ya mi corazón. En la audiencia libre me declaró y garantizó que yo seré un vencedor. Es que mi abogado vive allá en el cielo, verdadero y justo para siempre fiel. Mi abogado fiel, mi abogado fiel, ese es Jesús el Señor, mi abogado fiel, mi abogado fiel, mi abogado